Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El último registro que se conoce públicamente dice que en 2021 hubo en la Argentina 200.000 hectáreas deforestadas. El 30% de esa deforestación se produjo por los incendios. O sea, ahí está la actividad antrópica, ¿no? La actividad del hombre muy cerca, también provocando en muchos casos incendios, no pudiendo gestionar el fuego con la eficacia que hace falta. Pero la posibilidad de regenerar los bosques en Latinoamérica es cierta. Como les contaba, ya está al alcance de la mano. Hay semillas tratadas con microorganismos, imágenes satelitales, análisis de datos como herramientas claves para sembrar especies nativas en áreas deforestadas. Uno de los impulsores es Damián Rivadeneira, es CEO de Reforest Latam, una startup cuya misión justamente es regenerar bosques en la región para contribuir a la mitigación del cambio climático. Y anda por ahí. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo están, chicas? Buen día y buen día a toda la audiencia. ¿Qué estás viendo por la ventana ahí en tu San Miguel de Tucumán? Estoy sentado acá en la puerta de casa, al lado de un par de árboles, los que conoces, están en el acceso. Así que nada, mirando el cielo azul increíble que tenemos hoy acá. Qué belleza, qué belleza. Bueno, desde ahí nos habla Damián. Y bueno, nos interesa mucho esta perspectiva de poder regenerar bosques a través de nuestras acciones. ¿Nos contás cuál es el plan? Bueno, te cuento un poquito cómo nace primero Reforest Latam. Reforest es el spin-off de Conscientes. Nosotros el año pasado ya veníamos pensando en cómo podíamos escalar los proyectos de restauración. Habíamos plantado estos 2.800 árboles que comentabas ahí en San Javier, y había sido todo un éxito. Los habíamos plantado en una mañana con 400 voluntarios, y una vez que terminamos teníamos una mezcla de sensaciones, porque por un lado estábamos felices porque había salido todo bien y no habíamos tenido ningún inconveniente, se habían plantado los 2.800 árboles, pero esa misma semana en Salta se iniciaron los incendios que terminaron arrasando con 42.000 hectáreas en Salta y Jujuy. Entonces sentíamos que de verdad la veníamos corriendo de atrás, que teníamos que hacer algo para poder escalar estos proyectos de regeneración, y así nació Reforest Latam, que es una empresa de soluciones climáticas que se dedica a facilitar la restauración de ecosistemas y la creación de bosques para mitigar los efectos del cambio climático. Decíamos en el arranque que para que esto suceda es necesario el concurso de personas bondadosas. ¿Qué pensás acerca de la intervención de la comunidad, de la universidad, de diferentes empresas y organizaciones? Bueno, Conscientes nace de eso, digamos, es un programa de impacto al que se suman otras empresas y organizaciones, y todos lo hacen propio. Se trata de una iniciativa sin fines de lucro que tiene como objetivo generar acciones con un impacto real, con el fin de crear un efecto positivo, social, ambiental y promover un compromiso activo en la preservación del planeta. Y en línea con esto, te diría que hay muy pocas personas que no quieren sumarse, que no quieren ser parte. Cuando a todo el mundo le mostrás por dónde es el camino, bueno, no queda más que sumarse, digamos, para poder regenerar. Estamos hablando de la posibilidad de regenerar un bosque, nada menos, y todos y todas sabemos que eso no es magia. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que tener en cuenta para pensar que con esta activación de sembrar miles y miles de plantines podríamos tener un bosque mañana? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, acá es fundamental. Nosotros, como no somos los expertos en el tema, buscamos relacionarnos y rodearnos de personas que sepan. Para poder hacer esto, empezamos a trabajar con el equipo del IER, del Instituto de Ecología Regional, con biólogos de la universidad, y empezamos a preguntarles qué debería haber acá, qué especies debería haber
en esta zona que estamos por restaurar, cuáles son las especies colonizadoras, cuál debería ser el mix de árboles, arbustos y gramíneas que deberíamos tener para poder regenerar ese ecosistema. Y en función a ese plan, a ese proyecto de restauración, es que recién empezás a activar las otras cosas, como producir las plantas, colectar las semillas de manera local para que la genética sea una buena genética, determinando cuáles son los pies semilleros, que son los árboles que tienen las mejores características para poder reproducirse, ver que en cierto modo haya una dispersión genética, o sea, tomar semillas de distintos lugares para que no haya árboles que sean como hermanos y se vaya degenerando, sino que, poder hacer todo un círculo virtuoso de esto, trabajando básicamente con el asesoramiento de profesionales y de gente que está en el terreno que conoce. Se dan cuenta, es una operación compleja, requiere, como nos dice Damián, de profesionales, de toda una organización, de un laboratorio que trabaje en la selección y mejoramiento de esas semillas, de personas que van a hacer la colecta de esas semillas para luego poder sembrar esos árboles de especies nativas. Se necesita de una organización determinada. Y en la Argentina solemos decir a menudo, el problema suele ser la organización, el modo en que nos organizamos, y esto incluye también cómo nos alentamos para diferentes empresas. Lo digo para que vayamos teniendo en cuenta de qué hablamos. Damián, te habla Marina, ¿cómo estás? Hola Marina, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, vos sabés que me llamó la atención que en una entrevista que te hicieron vos tomaste una frase de Gandhi que decía que tenemos que ser el cambio que queremos en el mundo, en la casa, en el trabajo, con pequeños cambios. ¿Por qué como sociedad nos cuesta tanto y siempre estamos esperando que sea el otro el que indique el cambio, que sea el político, que sea la autoridad? ¿Qué nos está faltando como sociedad? Pregunta difícil que me haces. Porque vos serías la contracara, o sea, vos sos, digamos, un precursor en esto y que vas cambiando cosas. ¿Qué, como para poder decir, bueno, a ver, qué características tenés que por ahí otros nos cuesta más? Mirá, yo vengo de una empresa de triple impacto y en cierto modo creo que uno empieza a hacer el clic a partir del momento en el que empieza a entender de verdad y se empieza a informar y empieza a entender qué está pasando con el planeta. Soy papá de 4 chicos y los chicos nos enseñan un montón. Mi hija, la menor de ellos, en medio de la pandemia me dijo, vos con tu empresa estás destruyendo el planeta. ¿Qué edad tiene tu hija? Ahora tiene 12. Mira. Isa en ese momento tenía 9, si no me equivoco. Vos. Y pasé a buscarla por el colegio, estaba súper angustiada, así que nos pusimos a hablar del tema, y en cierto modo le dije, no, quédate tranquila que papá no destruye el planeta, y le expliqué un poco qué es lo que hacía, pero cuando te pones a ver los números, la nena tenía razón. Yo tengo una empresa y más del 80% de la contaminación es provocada por las empresas. Y ellos habían estado estudiando y habían estado viendo en el colegio sobre el Día de la Sobrecapacidad, que es el día del año en el que gastamos todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en ese mismo año. Y a partir de ese momento lo que consumimos es deuda ecológica, que se traduce en extinción de especies, en contaminación, en erosión de los suelos, en contaminación de los ríos, del aire. Y lo más loco que esa deuda no es con el banco o con un fondo de inversión. Estamos consumiendo los recursos de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Así que eso en cierto modo fue como el disparador en mí para decir, bueno, tenemos que armar algo, y así nació Conscientes, que es este programa de impacto que tiene como objetivo generar un efecto positivo con acciones concretas. Y parte del propósito es poder contagiar a otras personas, poder sumar, y poder generar el ámbito también para que la gente pueda sumarse y pueda venir a plantar con nosotros y podamos contagiar en cierto modo. ¿Y qué hace falta para restaurar 1 millón de hectáreas en Latinoamérica como están postulando para el año 2030? ¿Qué debiera conjugarse para que esto ocurra verdaderamente?
Bueno, según cuando ves los números, Sergio, según la ONU, el potencial de restauración a nivel global es de 1 billón de hectáreas. 1 billón. 1 billón de hectáreas. ¿Sí? Y ustedes quieren aportar 1 millón. Exactamente. En Latinoamérica hay un potencial de restauración de 117 millones de hectáreas, y Argentina tiene un potencial de restauración de 19 millones de hectáreas. Todos esos datos los consiguen en la FAO, que es una de las agencias gubernamentales de la ONU. Bien, te creemos igual. Nosotros estamos trabajando en el plan. Nosotros simplemente lo que hacemos es ejecutar la restauración. En la cadena de valor vos tenés el propietario de la tierra, que podría ser una fundación, una empresa, un terrateniente, un dueño de la propiedad. Necesitas ejecutar la restauración, o sea, plantar los árboles, y es ahí donde intervenimos nosotros. Y en la cadena de valor, por ejemplo, del carbono, que hoy se habla un montón del carbono, después tenés empresas que hacen la verificación, y posteriormente tenés los interesados en ese carbono, que pueden comprarlo directamente o a través del mercado de carbono con un montón de otros actores que venden ese carbono. Nosotros en Reforest lo que hacemos es identificamos, hacemos el diagnóstico, hacemos el diseño del plan de restauración, ejecutamos la restauración propiamente dicha con los drones y hacemos el follow-up, el acompañamiento, y vamos viendo y midiendo la evolución de la biomasa hasta el 3er año. ¿Y qué estamos haciendo para esto? Estamos en el laboratorio, estamos desarrollando unas cápsulas que en su interior tienen semillas de árboles, arbustos y gramíneas, todos nativos. Cuidamos muchísimo la genética local y los intervenimos con biotecnología. No modificamos nada genéticamente, sino que simplemente les agregamos las mejores condiciones germinativas, les agregamos micorizas, que son unos hongos, fibras que mejoran la inhibición, que es la capacidad de la semilla de poder capturar oxígeno y agua. Les agregamos un consorcio de bacterias que las hacen resistentes a la sequía o al salitre. Y todo esto les otorga las mejores condiciones germinativas, que posteriormente las encapsulamos y las cargamos en drones con tecnología de dispersión, y las podemos dispersar en zonas afectadas por incendios forestales o que simplemente necesitan ser restauradas. Fíjense la cadena de desafíos y oportunidades que implica un área de la regeneración. Nos está hablando de regenerar los bosques, y sabido tenemos que hace falta regenerar la economía, las representaciones, las ciudades. Es interminable el listado. A mí me gustaría saber, Damián, ¿cuál es el papel de la comunidad lindante a esos territorios? ¿Se ejecuta efectivamente esta regeneración? ¿Están los plantines? Después, ¿cómo puede colaborar la comunidad? ¿Cómo debiera ser una comunidad presente y cuidadosa de esos bienes? Principalmente lo que nos otorgan los bosques son recursos ecosistémicos. Nos dan aire puro, polinizadores, nos permiten vivir mejor, nos generan un ambiente mucho más sano. Una forma de cuidar es proteger que no se incendien. Y muchos de los incendios, si bien hay muchísimos que se producen en forma natural, hay muchos que son provocados por el hombre porque simplemente somos descuidados, no conocemos o por desidia, te diría. Sí. Yo creo que podemos trabajar muchísimo en eso, en tratar de preservar y cuidar y ser sumamente responsables con nuestras acciones para no afectar al ambiente, para no generar un incendio puntualmente. Estamos hablando... Sí, discúlpame, te interrumpí, termina. Perdona, al margen de que por ahí uno lleno de buenas intenciones, no sé, te cuento una anécdota de un señor ahora acá a Conscientes el domingo, y llegó con su árbol. Sí. Y cuando llegó con su árbol, un árbol divino, pero bueno, nos trajo una especie que no es nativa de acá, claro. No es nativa de este bosque, de hecho es una especie brasilera, que plantar ese arbolito podría generar muchísimos desbarajustes ecosistémicos, porque podría en algún momento colonizar y volverse una plaga. Claro. Bueno, Damián nos tira 2 cosas para ser una comunidad activa: tratar de evitar los incendios y conocer un poco más acerca de las especies. En el caso concreto,
conocer el valor de sembrar especies nativas. Hablamos con Damián Rivadeneira, CEO de Reforest Latam. Damián, con el programa de responsabilidad social empresarial de tu empresa, me pongo como en abogado del diablo. Otro empresario podría decir, la verdad que hacer toda esta movida, en definitiva, tiene un costo o una pérdida de tiempo, y podría encontrar un montón de razones para no seguir esta línea tan buena que vos haces. ¿Qué le dirías para que también adopte esta política tan importante que vos estás haciendo y en la cual también movés a un montón de instituciones que se te van sumando cada vez más? Sí, lo primero que habría que decir es que es un negocio, no es que esto es... claro, tampoco, pero por eso digo, muchas ¿no? veces el prejuicio hace pensar una cosa y en realidad esto funciona al revés, ¿no? Como que otros puedan ver que detrás de esto justamente está... ¿Qué decís, Damián? Bueno, acá se mezclan dos cosas. Una es Conscientes, que es el programa de impacto, que es un programa sin fines de lucro al que se suman otras empresas comprometidas. Nosotros invitamos un montón de empresas que en su gran mayoría son amigos, que son empresas que quieren generar este efecto positivo y se suman aportando recursos, aportando logística, aportando cosas para que podamos hacerlo cada vez más grande. Entonces, una cosa es Conscientes, que no tiene ningún tipo de fin de lucro, y por otro lado está Reforest Latam, que si es una empresa con fines de lucro, que si bien es una empresa de triple impacto, nos estamos certificando ahora como empresa B, lo que buscamos con esto es escalar los proyectos de restauración. Habíamos pensado en hacer una fundación primero, pero nos dimos cuenta que no íbamos a poder escalar. Siendo una fundación íbamos a depender de generar recursos de alguien que nos esté aportando, y con esto, al generar un negocio, nosotros lo que hacemos es bajamos el costo de la restauración al 50%. Entonces, entendemos que bajando el costo, aplicando tecnología y biotecnología, hacemos que muchas más empresas estén dispuestas a acceder y, en cierto modo, estamos mejorando la cadena de valor y el negocio para que muchas más personas y empresas reforesten, ¿sí? Y por otro lado, yendo a algo más profundo, que yo estoy convencido de que esto es así, yo creo que necesitamos generar una nueva economía que sea compatible con la naturaleza. Claro. Yo soy convencido que somos la última generación que puede frenar la crisis climática, y si bien nuestra generación no lo eligió, ninguno de nosotros lo eligió, pero vamos a pasar la historia y tenemos que elegir y pensar quiénes queremos ser. Si queremos ser los que no hicieron nada, los tibios, los que decidieron no actuar cuando aún había tiempo, porque creo que todavía hay tiempo de poder mitigar los efectos del cambio climático. El cambio climático no lo vamos a frenar, por más que hagamos todo en este momento, nada, es como que la inercia nos va a seguir afectando, pero sí podemos cambiar para que nuestros chicos tengan un mejor futuro, y para eso tenemos que ponernos a trabajar. ¿Qué implicaría una economía compatible con la naturaleza, como decís? Yo creo que a las empresas necesitamos dejar de verlas como un mero agente económico y empezar a concebirlas como un agente de transformación social, ambiental y económico. Las tres patas bien equilibradas nos ayudarán a conseguir un crecimiento dentro de los límites de sostenibilidad del planeta, y de esta manera poder crear un ecosistema social, ambiental y económico que sea resiliente. Tenemos que cambiar como empresa. Si bien entiendo que esto que estoy planteando no es fácil, yo soy emprendedor, soy empresario en Argentina, un empresario pyme, tenemos 160 impuestos, inflación, 17 tipos de cambio, corrupción, pero a pesar de esto estoy convencido que tenemos que intentarlo. ¿Sí? Gracias, Damián. Un placer escucharte esta mañana sobre los proyectos, sobre lo que han hecho, sobre la esperanza. Y bueno, un planteo que tiene que ver con pensar para nuestros hijos una vida sostenible. Es así de simple. Un gran abrazo desde acá. Bueno, y sigamos adelante. Buenísimo, un abrazo gigante.
Sergio querido, Karina, Marina y a toda la audiencia, que tengan un hermoso sábado. Gracias, ha sido lindo empezarlo con vos. Se llama Damián Rivadeneira, está ahora en San Miguel de Tucumán, es CEO de Reforest Latam, es una startup cuya misión es regenerar bosques en toda la región. ¿Te gustó, Marina? Me encantó. Te quedaste pensando y así con la carita, vos también. Sí. Y me encantó la enseñanza de la hija, ¿no? De 9 años confrontando, ¿no? Los hijos, que les dejo también, ¿no? Son nuestra esperanza. Nos están interpelando todo el tiempo, pero y él escuchó. Sí, son nuestra esperanza, pero hay que atender la interpelación porque nosotros tenemos que hacer antes de irnos cosas. Exacto. Si esperamos que vengan los pibes, estamos... Me gustó, me quedó muy a flor de piel esto último que dijo Damián, de decir en qué lugar me pongo, dónde estoy, entre los que no hacen, entre los tibios o los que toman, porque si uno se interpela de esa manera y te ubicas en algún lado, no podés no hacer algo. Y fíjate lo de la economía compatible con la naturaleza, ahí también es un sector clave para regenerar la economía. Exacto, y como factor transformador y de cambio en una sociedad, o sea, está posicionándolas en un lugar de una responsabilidad social real, como un factor de cambio. Estamos hablando de regenerar de verdad la economía, nada que ver con las propuestas que tenemos frente a nosotros para este domingo de un lado ni de otro, Se trata de otra cosa, de una cosa más importante, más profunda y trascendente. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.